para conservar este tipo de memoria que finalmente nos va a llevar a analizar o a conocer quiénes somos nosotros, pues a través de preservar pues, el pasado histórico en una imagen. Las imágenes son tan importantes y han sido tan importantes en la construcción de nosotros como especie, como sociedad, que el pensar en el que a nosotros nos las han quitado, pues, no sé, ya me resulta como un tema bastante atractivo y pues agradezco este espacio para comenzar a hablar o tener como este tipo de conversaciones al respecto. La charla, a manera de provocación, pues se titula Filmar el imaginario, porque el imaginario como construcción y la relación que se tiene con los aparatos de registro de imagen, pues es hoy en día, pues eso está como trenzado. Ese tipo de relaciones están tan unidas en la manera en la que nosotros nos relacionamos, que, pues bueno, como especie, como homínidos, si no es que lo único que importa es cómo nos contamos el cuento que nos contamos para poder establecernos como una sociedad que es tal o cual. Entonces, este tipo de memorias narrativas tienen que ver muchísimo con la importancia del recuerdo. Yo soy Alan Díaz, como se había comentado antes, pues soy cineasta, además de investigador cultural y cofundador de la casa productora Huitlacoche Films, una casa de producción queretana, multidisciplinaria, donde por supuesto hay biólogos, hay filósofos, habemos comunicadores, periodistas y cineastas trabajando en conjunto para pasar para tomar cierto tipo de información que tiene que ver con la realización de una tesis científica, un tipo de investigación que se acerca como a eso, a una película. Pero ¿cómo es que podemos pasar de un dato científico, académico, a una narrativa artística? Pues este tipo de trabajos, afortunadamente para nosotros, afortunadamente para mí en mi carrera, pues ha sido pues metodologizado, teorizado desde hace muchísimo tiempo. Y en mi experiencia como etnógrafo visual, como cineasta y también como investigador, pues vale mucho la pena el trabajo, por ejemplo, de Alain Renoir, ¿no? El trabajo de Jean Rouch, pues el trabajo de otros cineastas un poco más contemporáneos, que nos dejan claro que, para empezar, es posible hablar de filmar el imaginario o de la importancia del recuerdo, como, como una especie de archivo en nuestra cabeza al que constantemente recurrimos para poder explicarnos la vida, para poder explicarnos cómo es que nos podemos, pues, relacionar con todos, porque siempre recurrimos a ellos. Para explicarnos el presente, recurrimos a nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos están ligados no solamente a quiénes somos o cómo hemos vivido nosotros, sino que pues inevitablemente nosotros tenemos pues árboles genealógicos, y muchas veces hay cierto tipo de experiencias sensoriales que están ahí almacenadas en algo que es conocido como el subconsciente colectivo y todo este tipo de cosas, a lo que tener una cámara y un bagaje teórico cultural detrás antes de hacer cualquier tipo de disparo, pues resultan fundamentales para poder de una u otra forma organizar la realidad. Al organizar la realidad en un cuadro cinematográfico, en una puesta en escena de lo real, alguien que está con el ojo entrenado para hacerlo
indudablemente transforma o inevitablemente transforma un tipo de realidad que está totalmente desordenada en un orden de una u otra forma lógico, pero también onírico. Y en este tipo de situaciones y en este tipo de discusiones, en este tipo de formas de crear, están envueltas todas nuestras tramas, pues todo nuestro legado a manera de narrativa que terminará hablando de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una especie que está totalmente tejida en términos narrativos. Es por eso que de una u otra forma se dice que el cine y la realidad pues se parecen muchísimo, ¿no? Uno es más real que el otro, pero pues, decidir cuál puede ser, qué es lo real, cómo se construye la realidad y hacia dónde estamos caminando como especie, pues siempre va a haber una cámara registrándolo. Siempre va a haber como siempre va a haber un aparato de registro que va a ser capaz de guardar cierto tipo de información que a la posteridad nos va a explicar frente a todo, frente a nosotros, frente a todo el mundo. Entonces, es por eso que pues un día como hoy, donde las consignas llaman a nunca olvidar, a siempre permanecer recordando, pues son bastante importantes. Es por eso y por lo cual la consigna del día de hoy y con nosotros como mexicanos no podemos permitirnos olvidar lo que pasó un día como hoy hace casi 51 años, 50 años. Pensar en esto, pues, pensar en que desafortunadamente sí somos un país desmemoriado por nuestros acontecimientos históricos catastróficos, pues nos dejan en una situación donde quien sea que tenga una cámara en la mano para poder documentar la realidad, tendría que pensar, ¿saben? Para mí es de suma importancia poder tocar como estos temas y poder desmontar ciertas narrativas que de una u otra forma sí nos tienen como de una u otra forma oprimidos. ¿Saben? Yo creo que pues, pleno 2020 hay que aprender a desmontar cierto tipo de narrativas, hay que aprender a poner en duda todo lo que consideramos real, todo lo que consideramos un hecho tácito, un hecho que no se puede mover. Por lo mismo, a la hora en la que me hicieron la invitación para dar esta plática, pues me preguntaba así como de qué podría, cómo podría comenzar a explicar sin que parezca pues más como una aspiración artística, esta situación del imaginario a través de una cámara. Como cinefotógrafo y como etnógrafo, he tomado como este ojo mecánico, yo creo que para este momento como una extensión de mi propio cuerpo. Para mí hay una situación importante, hay un método, pues, que tiene, hay un método detrás de cualquier tipo de imagen que nosotros vemos. Hay una narrativa. Para mí es importante utilizar una cámara como, o sea, no solo como una herramienta de apoyo para la investigación científica, sino como una posibilidad de poder capturar estos momentos que están ahí desordenados para posteriormente no solo teorizar al respecto,
sino también explicarme a mí cierto tipo de situaciones que tienen que ver con la forma en la que mi propia historia está estructurada. Entonces, la aportación o el deseo que tenemos de explicarnos hacia los demás a través de entender, por ejemplo, como lo que hacemos en Huitlacoche, una tesis científica y trasladarla a un nivel artístico informativo, tiene mucho que ver con, de una u otra forma, poder hacer una metodología de registro de la realidad. Y afortunadamente, este tipo de metodologías de registro de la realidad pues existen, están ahí. Es por eso que hoy nos podemos como permitir hablar de una cosa que pudiera sonar totalmente volada, como poder etnografiar un imaginario. Es decir, este imaginario a manera de construcción social se va haciendo a través de las narrativas que muchos de los que nos dedicamos a la imagen van poniendo sobre nuestro propio subconsciente. Sabernos entrenados, sabernos con un ojo entrenado para poder afrontar este tipo de situaciones, es lo que puede hacer la diferencia para la construcción de un futuro posible. ¿Saben? Partiendo de la idea de que el futuro no existe, de que el futuro es una construcción que vamos haciendo en el día a día a través de volver a ciertas situaciones del pasado, de un pasado que siempre nos está hablando. Pues bueno, partiendo de este razonamiento es donde el de pronto entrenar el ojo y la percepción para poder crear las narrativas que nos van a significar situaciones importantes como especie, pues se me hace bastante importante. Y preparar, no solamente, o sea, prepararnos nosotros los que nos dedicamos a al cine, ya sea como el documental, la ficción, la publicidad, el periodismo y todas sus vertientes, resulta totalmente importante, porque finalmente la relación que tenemos pues con las imágenes que vamos haciendo, pues son las que van a quedarse pues ahí para la posteridad. Entonces estar entrenados para ello y tener cuidado de que lo que no es, de que lo que estamos haciendo no es algo relacionado a lo que está bien ya como, bueno, lo que algunos autores llaman pornomiseria, pues eso para mí pues resulta totalmente importante como, pues, como un científico social, pero pues también como un realizador cinematográfico. Entonces, para avanzar en esta situación de lo que les estoy planteando sobre sobre la metodología existente detrás de tomar como una cámara, puedo identificar de menos 3 o 4 pasos metodológicos a manera de una especie, pues no sé si llamarlo como de receta para aquellas personas que estén interesadas en de pronto tener, ¿cómo decirlo? Como podría ser pues, tener, bueno, hacer registros a conciencia, tener conciencia de lo que estamos haciendo cuando tenemos una cámara. Como primera instancia, podría colocar las razones, pues digamos que nuestro bagaje teórico. No tenemos que olvidar que nuestra percepción de la realidad está completamente ligada con nuestras lecturas, es decir, con el mundo con el que nos rodeamos. Nuestro bagaje teórico resulta ser una especie de tamiz sobre el que nosotros nos vamos entendiendo, sobre el que nosotros entendemos la realidad que estamos percibiendo. Entonces, tenemos que tener bastante claro que nuestra forma de entender la realidad y nuestra forma de encuadrar esta realidad está totalmente relacionada con las lecturas que venimos haciendo de la sociedad en la que estamos. Y con lecturas quisiera yo expandir como esta situación para no dejar como el acto de leer
como una situación plenamente intelectual. Es decir, todos nosotros siempre estamos haciendo lectura de nuestra realidad social cuando salimos a caminar, ¿sabes? Cuando no solamente agarrando un libro se lee, pues es lo que quiero decir. Pero estas lecturas que vamos haciendo siempre están mediadas con la información que nosotros tenemos de nuestra propia vida, pues, o sea, este tipo de lecturas que vamos teniendo de la vida están mediadas por nuestros complejos, por nuestra percepción del mundo, por nuestras percepciones políticas, por nuestras percepciones ideológicas. Así que es de suma importancia saber que todo este mundo que nosotros, más bien las herramientas con las que percibimos el mundo están mediadas a través de lo que nosotros conocemos del mundo, para lo que a un realizador audiovisual, yo siento que para cualquier persona vale decir que pues nuestra metodología pues tiene que, bueno, más bien nuestro marco teórico para entender la vida siempre tiene que ir mutando, pero muchas de las situaciones muchas de las situaciones que son filmadas por nosotros están mediadas por todas estas lecturas que hacemos de la vida y de los libros. Entonces, yo creo que como punto número 1 podría colocar eso, o de una u otra forma, pues es lo que yo hago antes de soltar un tiro de cámara. Es decir, todo está mediado gracias a las lecturas que voy haciendo. O sea, para hablar de mi trabajo, creo que puedo valerme, por ejemplo, de mis cuentas en redes sociales. De una u otra forma, por ejemplo, mi cuenta de Instagram es un diario de campo. Es un diario de campo de lo imaginario, de lo que está pasando ahí. De una u otra forma, las razones detrás de mi fotografía o de mi trabajo como documentalista musical o como productor cinematográfico siempre están mediadas con cierto tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que define el tiro o dónde podría estar colocada la verdadera razón de un tipo de contemplación voraz que uno va haciendo de la vida a la que se enfrenta? Pues bueno, todo está mediada por este tipo de situaciones. Como paso siguiente a entender el tamiz en el cual decido poner mi mirada, creo que tendría que ver ahora sí como plenamente con el cuadro cinematográfico. Cuando hablamos del lenguaje cinematográfico aplicado hacia la realidad que estamos apreciando o que estamos percibiendo, creo que vale la pena mencionar para todos aquellos que de una u otra forma en su trabajo de campo pues sí lleven un aparato de registro, pero que no estén pensando tanto que eso es un lenguaje. Creo que cabe mencionar que esto, o sea, tener una cámara con determinado tipo de óptica, con determinado tipo de sensor para captarla, con determinado tipo de sensibilidad, cabe pensar que esto también es un lenguaje. Es decir, el lenguaje pensado en relación a la anatomía y fisionomía de lo que es el humano va narrando cierto tipo de cosas y dependiendo el lugar y donde tú pongas una cámara o donde tú hagas un desplazamiento, desde donde esté colocado como tu ojo para hacer cierto tipo de tiro, este tipo de cosas narran, este tipo de cosas hablan y van generando por sí solas un lenguaje que va acompañado por aquello primero que comenté, por nuestro tamiz ideológico, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, en segunda instancia, para poder hablar de filmar el imaginario, tenemos que tener claro que el lenguaje cinematográfico, como tal, pues, es una forma de comunicar, es una forma muy efectiva de comunicar situaciones, sucesos y algo que solo puede lograr pues la cámara de registro, llámese cinematográfica o analógica, bueno, sí, digital, analógica, como sea, es el drama del momento, ¿saben? Algo que no puede capturar la escritura, que es esta situación dramática de lo que está aconteciendo, sí lo puede hacer el registro en cámara, el registro en imagen. Y es ahí donde
donde tiene o cobra importancia esto que les comento de aprender el lenguaje cinematográfico después de entender tu tamiz cultural, ¿no? Entonces, el lenguaje cinematográfico como paso siguiente de una metodología para poder filmar o etnografiar el imaginario es de suma importancia. Entonces, el paso, yo creo que si lo podemos ver así, siguiente, podría ser el de comprender el contexto del lugar en el que estamos trabajando. Porque esto es muchas veces es hay errores constantes en la investigación, no solamente antropológica, sino biológica, llamémoslo así, en la investigación, que es el no saber dónde carajos está uno parado. Es decir, es imposible poder tomar un tiro cinematográfico o un tiro en imagen y poder hacer un buen análisis de él si no conocemos el contexto en el que decidimos hacer un tiro. Hay un dicho que me gusta mucho de este gran teórico llamado Clifford Geertz, que dice que sin contexto no hay texto, pues. O sea, sin entender el contexto en el que estamos trabajando, es imposible poder tomar como este tipo de información para hacer una investigación que valga o para tener cierto tipo de coherencia o moral, ética y de trabajo. Entonces, es importante conocer el contexto en el que uno está trabajando para poder ser efectivo a la hora de hacer una investigación o de hacer una muy buena película. ¿Saben? Es importante conocer el contexto en el que uno trabaja. Entonces, tenemos 3 pasos. El primero ha sido la situación que tiene que ver con la lectura previa al tiro. La segunda tiene que ver con con las formas narrativas del lenguaje cinematográfico para hacer el tiro. La tercera tiene que ver con conocer el contexto en el que tú decides colocar tu mirada y encuadrar. Y pondría como cuarta instancia el valor que tiene nuestra relación con la otredad. Es decir, hay algo sumamente hermoso en el estilo narrativo del género científico por excelencia, que es el género documental, que tiene que ver con que, bueno, finalmente el documental es un género que se encarga de conocer las verdaderas razones del homínido, de esta especie, las verdaderas razones de existir, las verdaderas razones de vivir de esta especie que somos. Entonces, este cuarto paso estará totalmente ligada a confrontar o entender que aunque sabemos que somos una misma especie, debido a nuestras situaciones contextuales, culturales, de mismas historias y misma narrativa contada desde nuestras propias lenguas, no somos lo mismo. ¿Saben? Somos la misma especie, pero no somos iguales. Lo que de inmediato nos lleva a entender de una manera pues bastante no sé si utilizar la palabra humilde o de ponernos pues en que nosotros no somos nada pues, o sea, en que nosotros como humanos no somos más que
el otro humano que tenemos enfrente con otra cultura totalmente distinta que se nos hace totalmente compleja para colocarnos en una situación de superioridad. Nosotros, cuando somos totalmente conscientes de este tipo de cosas, vamos como con la disponibilidad de sorprendernos con la vida. Entonces, al poder como metodologizar un trabajo de campo responsable a través de entender este tipo de cosas y este tipo de relaciones que tenemos con nosotros mismos, con la otra edad y con un aparato cinematográfico que sirve para hacer narrativas de quiénes somos nosotros. Bueno, ahí nace, yo creo que la situación que nos lleva a pensar que necesitamos un poquito de madre, ¿saben? Necesitamos entendernos en este tipo de relaciones para poder hacer un trabajo efectivo y para poder construir mejores narrativas, mejores historias, mejores películas y mejores investigaciones. Entonces yo creo, y más bien yo siento, y esto es lo que he hecho en mi trabajo como cineasta, como juglar cinematográfico y como científico social, en mi trabajo con la cámara y en relación a la cinematografía y a la investigación científica. Entonces, bueno, no sé si cómo esté de tiempo, Juno, no sé si a partir de aquí es donde comienzan las preguntas, trataré de responder lo que pueda responder, lo que no, pues no. No, no te preocupes, padrísimo. Me gusta la idea esta de juglar cinematográfico. Creo que representa de manera muy padre el que puedes experimentar, ¿no? Y además disfrutar. Primero que nada, yo quería pedirte, porque todavía no estoy viendo preguntas aquí en el chat, pero quería ver si nos pudieras explicar, porque yo no lo he entendido como del todo al 100, ¿qué es etnografía o qué es etnografiar? ¿Qué significa? Bueno, la etnografía es, digamos que es la metodología de una ciencia humana llamada antropología. Digamos que lo que hace la etnografía es metodologizar este sistema de investigación de este tipo de ciencia que se ha encargado pues de explicarnos quiénes somos nosotros. Es decir, hay un método para aprender a entrenar la vista, para poder entrenar la percepción. O sea, no es una situación de que es totalmente intuitiva. ¿Sabes? Una etnografía es un método científico. O sea, una etnografía es un método científico de investigación y digamos que son los pasos que sigue la antropología para poder dar cuenta, pues, de quiénes somos nosotros. Entonces, aquí se pone interesante cuando además de este tipo de método bastante específico, uno toma una cámara de cine o una cámara para poder valerse no solamente como un elemento que va a ayudarle a tu narrativa, sino que a través de este tipo de registros uno puede, a través de estos registros y de este tipo de metodologías, pues uno puede comunicar de mejor forma quiénes somos nosotros como especie. Entonces es esto, o sea, la etnografía es digamos que el ABC de la antropología. No sé si mis maestros antropólogos con este tipo de definición me vayan a decir algo. Ojalá alguien esté como por ahí y me diga, hey, pero pues bueno. Oye, está complicado eso de quiénes somos como especie, ¿no? ¿No se te hace una pregunta como muy compleja de responder? Pues es compleja, pero es básicamente la razón por la cual nosotros nos contamos cuentos. Es la razón que tenemos como homínidos para poder explicarnos nuestra cosmovisión. Es siempre la pregunta por el origen. Siempre es la pregunta del de dónde vengo,
del hacia dónde voy, hacia dónde estoy caminando, el quién soy yo, el por qué tengo la impresión de que hay preguntas que no tienen respuesta, pero yo siento que este tipo de cuestiones pues podrían un poco explicarse en el sentido, podrían ser el motor que te va guiando a caminar hacia la utopía que puede ser realizable, ¿sabes? O sea, este tipo de preguntas son un motor que sí mueve, que mueve a toda una especie. Por eso yo creo que la lucha por el imaginario es de suma importancia, y siempre lo ha sido, en realidad es un rasgo que tenemos como especie por sobre las demás, preguntarnos por este tipo de cosas y valorizar los cuentos que nos contamos para poder entendernos. Claro, claro, justo a esto me recuerda un poco, ahora que lo mencionas, sobre todo con la etnografía. Bueno, ahorita lo estabas comentando como por parte de la antropología, ¿no? Pero también llegaste a los cuentos, a pensar en las personas que precisamente no viven con estas metodologías. No quiero ser peyorativa de ninguna manera, pero pues las personas que tienen el contexto de campo, por ejemplo, campo me refiero a división campo y ciudad, obviamente, no de campo en el que nosotros conocemos, sino en el campo en el que, en efecto, hay cuentos, y ahora que mencionas la etnografía, también enseñan a su progenie a estarse fijando cuando las tunas están buenas, por ejemplo, ¿no? O cuando va a llover, por ejemplo, ¿no? A eso también se le puede llamar etnografía, aunque no esté sistematizada en una metodología. Pues no sé si como tal, pero también tenemos un poco, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de entender, tal vez bueno, no toqué mucho como este tema, pero me refería, por ejemplo, a los sistemas de contemplación. O sea, la contemplación, además de ser un rasgo que tenemos como especie, o sea, la contemplación como un tipo de meditación ha sido algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia, antes de que la ciencia fuera ciencia, antes de que se llamara antropología, cierto tipo de cosas. Sí. El humano naturalmente contempla la naturaleza. Hablando como el ocio, ¿no? Tú ves en la sabiduría que puede haber en las personas del campo cuando son capaces de poder entender las razones de la fotosíntesis cuando siembran su milpa, ¿sabes? O sea, nadie fue y les dijo, miren, ningún biólogo fue y les dijo, miren, esto es lo que pasa, o sea, ningún científico social fue a decirles, miren, lo que va a pasar aquí cuando el sol se ponga acá, cuando la luna esté de tal forma. Estos son rasgos que nosotros vamos teniendo y es un tipo de conocimiento que vamos teniendo a través de nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación totalmente relacionada a la percepción que vamos haciendo de ella, a nuestras horas de contemplación del mundo. Y eso es algo que tenemos nosotros fuera de las pretensiones académicas, fuera de las pretensiones de la ciencia, fuera de las pretensiones, sobre todo de este pensamiento occidental, falocéntrico, lo que sea, como se quiera llamar, donde el campesino es ignorante, según para ellos, y cuando no es así, cuando para nada que es así, cuando de hecho, afortunadamente para este mundo, hoy en día, a través de los conocimientos que ya vamos teniendo claros nosotros, uno puede hablar de un mismo nivel, de poner a un mismo nivel a un doctor en ciencia, científico, lo que sea, y a un pescador o a un artesano o a un campesino, personas de la tierra totalmente, que saben todos los secretos, que saben todas las, que tienen todas las respuestas, pues, ante lo que estamos viviendo, donde desafortunadamente a través de este tipo de lengua nos han faltado preguntas para hacerles y hemos visto totalmente, como de una manera totalmente pedante, hacia abajo, desde un aire de superioridad, situaciones que son pues tan cotidianas
y por lo mismo brutalmente importantes como pues la contemplación de la vida misma, ¿no? O sea, eso es, o sea, hay formas pues de hacer como ciencia que no son narradas plenamente como un acto científico, ¿no? Sino que están más bien ligadas a nuestra propia a nuestra propia cotidianidad, pues, ¿sabes? O sea, entonces esto, pues eso para mí pues, es pues, también importante ponerlo sobre la mesa. Sí, claro, efectivamente, y creo que se relaciona un poco con lo que decías hace ratito de, evidentemente con la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, al final de cuentas, estas personas, como tú bien lo llamaste, de la tierra, están ahí, o sea, prácticamente rodeados de todo lo que tenga que ver con, bueno, no sé si llamarlo así exactamente, pero pues como con lo natural, vaya. Y creo que ese es otro de los comentarios que me guardé también cuando te escuchaba hablar de conservar, de conocer y conservar, aunado a esto de la relación con la naturaleza, porque creo que ese es un punto en el que siento yo que se puede relacionar mucho el cine con lo que, bueno, con cómo nos estás incluyendo a los científicos, ¿no? O sea, conocer y conservar a través de estas imágenes que se pueden hacer es un paso para reconocer la otredad de la naturaleza y para poder conservarla, ¿no? O sea, recuperar esos lazos perdidos con los hermanos quizás animales, ¿no? O los hermanos hombres de otras culturas o los hermanos plantas, ¿no? O algo así, o sea, el cine se me hace muy interdisciplinar y eso es parte de lo bonito. Y pues bueno, lo que atraviesa todo esto que acabas de decir pues son los términos narrativos, ¿sabes? O sea, desde momentos remotos nos hemos contado un cuento, pues, o sea, nos hemos contado la historia de todo, pues, o sea, desde, o sea, nosotros nos comunicamos en términos narrativos, pues, o sea, esa es la cuestión. Capaz que para el pensamiento amazónico, el jaguar o la figura del jaguar, para nuestro pensamiento olmeca aquí, como este tipo de figuras también cuentan cuentos, ¿no? Y también tienen historias relacionadas al mundo natural, nuestra relación con el fuego, nuestra relación con el fuego y las historias en una fogata, o sea, la relación que tenemos con la comida que nos metemos, pues también tiene que ver ahí como con un sentido narrativo de entender nuestro contexto y de entender, pues de entendernos como especie, pues, o sea, no podemos deslindarnos de el conservar cierto tipo de memoria. Por eso, pues, conservar la memoria es tan importante. Por eso creo que tenemos que tener un cuidado bastante, bueno, tenemos que ser bastante cuidadosos, pues, con estas situaciones de la memoria. Miren, ¿cuántas lenguas se perdieron en este asunto totalmente fatídico de la ocupación española en todo este continente, ¿no? O sea, ¿cuántos elementos narrativos se perdieron con lo que hicieron los frailes con los códices? Desaparecidos, quemados. ¿Cuántas historias orales se han perdido a momento de que hemos impuesto que esta lengua es la que tiene que rulear y permanecer? O sea, ¿cuánto de nuestro archivo como mexicano se perdió en el incendio de la Cineteca? ¿Sabes? ¿Cuánta de esta memoria ha sido totalmente calcinada, ha sido desaparecida? ¿Cuántas de estas lenguas se dejan de hablar por minuto? Son situaciones que tenemos que tenerles un cuidado especial, porque estamos hablando del recuerdo, pues estamos hablando de pues de esta masa de conocimientos, pues, que están como ahí pues que deberían de estar ahí, que deberían de quedarse guardada en todos estos rasgos que tenemos o que tomamos como cotidianos. Desafortunadamente, pues sí estamos viviendo como una especie
de proceso de desmemorización, pues desde hace algunos cientos de años. Proceso que obviamente puede ser revertido a través de conectar con cierto tipo de, pues de narrativas que sí tienen que estar perfectamente resguardadas en la memoria fílmica, en la memoria a través de la gastronomía, en la memoria de nuestros ancestros, en la memoria de las historias que nos contamos, pues, en la memoria del paisaje, en la memoria arquitectónica. Es por eso que sí podemos hablar, pues, de filmar el imaginario. O sea, el imaginario se torna importante cuando nos entendemos como un país desmemoriado, ¿no? Hay que hacer como todo para poder tomar o revertir este tipo de situaciones, pues en favor de hacer un mundo poquito mejor. Sí, claro, me gusta también esta idea, hablando de las diferentes tipos de memorias, creo que me gustó esa idea de poder leerlo todo, que no solo se lee un libro, ¿no? Y creo que a veces, no solo en la ciencia, sino en muchos gremios de académicos, artísticos, etcétera, generan como o creen que se tiene una única realidad, ¿no? Su realidad, este pequeño pedacito de realidad. Entonces, creo que, como bien mencionas, deberíamos de enseñarnos a estar leyendo muchas cosas, ¿no? Y meternos a todos los gremios, pues, ¿no? Hacer esta interdisciplinariedad sí. para poder aprender a leer más y mejor y no solo quedarnos en un cajón. Sí, y esto va pues para los aspirantes a científico, los aspirantes a realizador audiovisual, la persona civil, es hacer un hincapié pues en la capacidad de lectura que tenemos del suelo que estamos pisando. Es decir, hay muchos errores que se cometen cuando uno está aprendiendo a observar una realidad, ¿no? Cuando tú vas de trabajo de campo, pues por lo general, pues vamos un poco verdes, pues un poco atontados por otro tipo de cosas que no son las que uno debería estar observando, hasta el momento, pues, que uno va tomando cierta conciencia. Y de pronto, algo fundamental en el uso de la cámara para filmar el imaginario y en este tipo de metodología de la que hablé, es que a través de lo que tú vas ordenando, tú también vas entendiendo la realidad en la que te encuentras, y eso claro, inevitablemente te hace más sensible. O sea, eso inevitablemente te hace sensible ante la realidad que estás viviendo, y eso inevitablemente te quita lo pendejo, pues, o sea, eso te desatonta. Claro. Eso te va quitando como ciertas capas o ciertas narrativas que están incrustadas en nosotros que no entendemos por qué, pero ya como nos las han dado tácita, ya la tenemos así, o sea, eso nos va desnudando de una manera espiritual, emocional, científica, narrativa, para poder contarnos cierto tipo de cosas, pues. Y es ahí donde entra la importancia de ser cuidadoso en un trabajo de campo, pero pues también cuidadoso en la vida, o sea, aprender a ver el mundo, aprender a entender que hay diferentes posturas, hay diferentes formas de vista, y que estas pues no necesariamente tienen que estar peleadas, o sea, creo que la importancia de un mundo multidisciplinario o una ciencia multidisciplinaria donde todos los puntos de vista caben, pues es importante, pues, como también para analizar una sociedad, pues tenemos tenemos de entrada que saber que en los asuntos de la otredad, pues hay algo que está ahí que no es, que tiene otras formas de entender el mundo, pues que tiene otra historia, otras narrativas, pero de una u otra forma creo que es algo inherente al humano querer conocer, querer saber por qué un tipo de música es así, cuando donde yo vengo no es así, pero está muy interesante y es como todo el tiempo estás diciendo como wow cuando
cuando encuentras pues lo bonito de la vida, pues lo que vale la pena, o sea, no está en juntar con los que piensan igual que tú, está justamente en entender que hay unas razones pues muy bonitas, muy bonitas como especie cuando te encuentras un pensamiento totalmente distinto, pero genuinamente quieres saber por qué. Claro. Entonces es algo de lo que yo siento que tenemos que estar más conectados, ¿no? Definitivamente. Oye, y bueno, ya para acercarnos a un cierre, porque ya ahora sí se nos está acabando el tiempo, ¿qué le dirías tú, hablando de nuestros estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Naturales? ¿Qué recomendación, consejo? Estamos cerca de un nuevo ingreso, o sea, de estudiantes de primer semestre. Entonces, si este video va a quedar guardado, me gustaría que nos aconsejaras, nos dieras algún tip. En ciencia también recomiendas llevar cámaras a todos lados. ¿Cuál sería tus palabras para los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias? Pues no sé si como consejo, porque pues bueno, también hay lugares donde tú no puedes entrar con una cámara. O sea, es inevitable, ¿no? Es más bien es imposible. Pero yo creo que es necesario que alguien que ha decidido estudiar una ciencia aprenda a desmenuzar o a poner en duda las narrativas oficiales que tenemos de lo que somos nosotros y de lo que es lo otro. ¿Sabes? Yo invitaría a las personas que a los alumnos, a las personas que estén interesadas en estudiar, pues, ciencia, ya sea pues desde una situación en la naturaleza o en los campos del arte, que se cuestione si todo aquello que toma como real, bueno, voy a ser un poquito más atrevido con esto. Yo me atrevería a decir que... Sí, por favor, tú dale. Que yo los invitaría pues a hacer una reflexión sobre si todo este asunto, o sea, si uno está pensando si estamos pensando por nosotros mismos o si estamos pensando y diciendo y analizando lo que una narrativa oficial que ha sido como dicha hasta el hartazgo y estamos definiendo como nuestra vida en base a lo que han dicho nosotros, de quiénes somos nosotros, o si podemos ser capaces de entender que nosotros como humanos políticamente activos y curiosos podemos aspirar a generar nuevas narrativas. Creo que algo en lo que podría poner a pensar a los estudiantes, a estos aspirantes a hacer ciencia, es en desmontar las narrativas oficiales. ¿Cómo haces eso? Pues preguntándote al espejo cosas tan fundamentales como quién soy yo, de dónde vengo y qué tipo de historias son las que me han contado o se me han contado para establecer cosas como mi propia identidad. Creo que para mí la lucha por el imaginario tiene que ver con esto. O sea, el imaginario es totalmente esto, pero ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta que hay narrativas oficiales que de una u otra forma nos desterritorializan? Pues es esto, ¿qué tan desterritorializado estoy o qué tan territorializado estoy? ¿Qué tanto tengo como afianzada como una idea como de identidad? ¿Y cómo es que esta se construye? Es yo creo que un punto de inicio donde podría colocar a todos los estudiantes aspirantes a ciencias, que se pregunten este tipo de cosas para poder de pronto proponer narrativas diferentes
Si puede ser un consejo, pues podría ser como por ahí. Que se vean fijamente al espejo y que digan, qué chingados con estos rasgos, con estos gestos, con lo que pienso. ¿De dónde vienen? ¿Saben? Hay una historia que está velada que afortunadamente pues podemos aspirar a revelar. Perfecto. Y por último, ¿nos puedes regalar, por favor, tus redes sociales, lo que se pueda para poder ver tu trabajo, lo que has hecho con Ciencia en Huitlacoche, a lo mejor, dónde podemos encontrarte? Por favor. Pues hay una página en Vimeo de Huitlacoche, ahí hay unas cosas que hemos subido, pues desde luego no está todo. Yo estoy en redes sociales, en realidad donde más activo soy es en Instagram. Estoy como cámara en mano junto. Me pueden encontrar como Alan Díaz, creador audiovisual en Facebook. Y pues tengo ahí algunas cosas en YouTube. Pero pues pronto, igual anoche platicando con mi productor, pues yo creo que vamos a hacer prontamente algunas proyecciones que lo hemos hecho y hemos invitado a la comunidad pues científica de la Universidad Autónoma, porque pues todos los que conformamos esta productora somos producto de la universidad o del pensamiento, de la autonomía universitaria local. ¿Sabes? Todos somos estudiantes o hemos sido estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. 100% eso, pues, sí. Sí, o ahí finalmente hemos creado como una especie de equipo multidisciplinario para poder hablar de este tipo de cosas. Entonces, yo creo que pues, esperen por ahí como algún tipo de taller o de proyección, o pues por ahí si nos topan, pues devuélvanos la sonrisa, devuélvanos la mirada. Sí, estaría genial. Y la verdad es que, si nos invitan, estaría mucho mejor también, estaría padrísimo colaborar en algún otro momento. Va. Pues por último, mira, esto se va a quedar grabado, entonces te pediría de favorzote a ver si puedes pasar regularmente a ver el video en nuestro sitio de Facebook, sobre todo, que es en donde se tiene, para ver si genera dudas o comentarios y eso, para que pudieras estar ahí de viva. Yo creo que también aquí es bueno, como hablando como de este equipo multidisciplinario, y pues porque también son personas conocidas en la facultad. Esta invitación, por ejemplo, a personas que han hecho como una labor cinematográfica aquí en el estado, a personas como Rafael Martínez Denis, que también es fundador de Huitlacoche, y pues es el productor de lo que estamos haciendo. A personas como Oscar Hernández, que también es estudiante fue estudiante de la facultad, lo deben de conocer muy bien en la facultad de biología, pues son parte, o pues hay personas como José Juan, por ejemplo, que también lo deben de conocer muy bien en la facultad, pues, además de ser pues un investigador pues, en biología, pues son pues músicos, personas muy talentosas, y pues son las personas que conformamos esta empresa, esta casa productora que pues, se encarga de este tipo de cosas, pasar de un lenguaje científico a un lenguaje artístico, académico, para poder generar más discusión. Entonces, si a cualquiera de estas personas, incluyéndome a mí, pues nos topamos como por ahí, pues esas preguntas pues van para todos, ¿no? Este tipo de charla, pues tiene... Ahora sí que en este momento, pues me permito hablar también por mis compañeros, ¿no? Entonces, pues ahí estamos para lo que la comunidad académica pueda tener como dudas. Y también quiero aprovechar para dar, pues, o sea, para externar mi agradecimiento al Centro de Cultura Compartida, que es el lugar en el que estoy ahora, en el CCC, que, pues, miren, qué bello espacio para hablar de este tipo de cosas. Gracias, Estefanía Palacios, muchísimas gracias por su gestión.
Y pues bueno, qué bueno también que existan este tipo de lugares. Así como nos pueden topar en Huitlacoche por ahí caminando por las calles queretanas, pues también se pueden venir a dar una vuelta aquí cuando quieran y pues a platicar en el sentido de, pues, del aspecto plurivisual, pluricultural, pluriétnico. ¿Están dando talleres ahorita? No, no hay una... Esta situación de la pandemia ha sido como complicada. O sea, yo, por ejemplo, en este momento de pronto vengo a Querétaro a hacer actividades como esta que estoy haciendo aquí con todos ustedes y a filmar, pero estoy en un momento en el que estoy preparando pues mi siguiente película y estoy filmando en el estado de Guerrero, en la zona de la sierra del estado de Guerrero, en la Sierra Madre del Sur. Entonces paso muchísimo tiempo de encierro, no aquí, sino pues en campo, poniendo en práctica pues todo esto de lo que les he estado hablando aquí, pero pues en la zona, en la zona que, pues donde mi corazón late muchísimo más. Entonces, no, ha sido un poco complicado como hacer, organizarnos para hacer un taller o ese tipo de cosas, pero anoche teníamos una plática sobre lo importante o lo urgente que podría ser comenzar a organizarnos para hacer algunas proyecciones. Tal vez aquí nos podamos poner de acuerdo con Estefanía y, y organizamos algunas proyecciones aquí o de pronto en la universidad, pero pues es complicado porque pues en este momento tenemos negado juntarnos. Sí, claro. Que es una de las situaciones pues más pues barbáricas, cabrones. Es difícil. Pero pues bueno, pues esperen noticias y una vez más, si por ahí nos topan o si por ahí están interesados, pues pueden escribir a la página de Huitlacoche en Facebook. Si algo les ha gustado de todo lo que he planteado hoy, de todo lo que he dicho o de lo que mis colegas han planteado también en los foros donde han estado hablando de sus propias obras, de su propio trabajo y el trabajo que tenemos en conjunto, pues estaría bastante bien. Si hubiera una petición del público en general sobre, pues, que estén interesados en conocer un poco más de lo que hacemos, pues todos nosotros estamos ahora sí que entrenados para poder dar una charla. O sea, todos somos académicos, pues, entonces, pues bueno, sería un placer poder organizar algo, pero en este momento no hay ningún plan. Muy bien. Pues estaremos muy atentos, Alan. Y bueno, a nombre del Departamento de Difusión Académica y Cultural de la Facultad de Ciencias Naturales, te damos las gracias. Vas a hacer te vamos a hacer entrega de tu constancia virtual, eventualmente, pero te agradezco mucho el que te dieras el tiempo. También sabemos que cada uno de nuestros invitados tiene vida y ocupaciones, entonces te agradecemos mucho, les agradecemos mucho el tiempo que se dan para estar con nosotros. Sigan a el maestro Alan en sus redes sociales, por favor, síganos a nosotros, vamos a tener todavía un rato más de charlas y estaría genial que dejaran en los comentarios, pues, si les ha gustado, si les está gustando, qué no les gusta, o si tienen alguna sugerencia. Les agradezco, te agradezco, Alan, que estén muy bien. Muy buena tarde. Chao.